16 días. Ese es el margen que separa a los niveles actuales de almacenamiento de gas natural en Alemania, Francia y Austria del umbral de racionamiento industrial obligatorio. No 16 semanas, no 16 meses. 16 días de consumo doméstico e industrial a los ritmos actuales de demanda, con las importaciones de gas ruso a través del gasoducto Turkstream reducidas al 23% de su capacidad nominal desde el lunes pasado. Rusia no necesita lanzar un misil sobre territorio europeo para obtener el resultado estratégico que ha buscado durante los últimos 3 años. Solo necesita mantener ese grifo en esta posición 3 semanas más, y lo que ocurra después no va a parecerse a ningún escenario de crisis energética que Europa haya atravesado antes. He analizado la arquitectura energética europea y las estrategias de presión de suministro de gas ruso durante más de 22 años. He revisado cada episodio documentado de interrupción de suministro desde las crisis del gasoducto Ucrania-Rusia de 2006 y 2009. He leído los informes de la Agencia Internacional de Energía sobre la vulnerabilidad residual de las economías europeas a las interrupciones de suministro ruso, incluso después de los programas de diversificación energética de 2022 a 2024. Y lo que debo decirles con toda la claridad que me permite ese contexto es esto. Los análisis optimistas que han dominado la narrativa energética europea desde 2022 asumieron una hipótesis de demanda y de temperatura que los datos de este invierno están demostrando incorrecta, y Moscú lleva más de 8 meses monitoreando esa desviación con precisión antes de tomar la decisión que tomó el lunes pasado. Hoy quiero abordar 4 preguntas, porque estas 4 preguntas son las que definen si Europa puede salir de esta situación antes de que el racionamiento obligatorio se vuelva inevitable, o si lo que está ocurriendo esta semana es el primer acto de una crisis de invierno de una magnitud sin precedente moderno. Primera pregunta. ¿Cuál es el estado real de los almacenamientos de gas natural en Europa en este momento? ¿Cuál es la trayectoria de consumo proyectada en las condiciones meteorológicas actuales? ¿Y qué significa la combinación de esas dos variables para el horizonte de racionamiento industrial en los próximos 16 a 23 días? Segunda pregunta. ¿Qué revela el momento elegido por Moscú para esta reducción de suministro, el momento preciso de la secuencia, sobre la calidad del análisis estratégico del Kremlin y sobre su evaluación de qué umbral de presión energética produce el resultado político que Moscú busca en Berlín, París y Bruselas? Tercera pregunta. ¿Por qué la Comisión Europea no ha activado todavía el mecanismo de emergencia de coordinación energética de la Unión? ¿Y qué nos dice esa demora sobre los verdaderos límites de la solidaridad energética entre los Estados miembros cuando el racionamiento afecta de manera desigual a las economías más grandes del bloque? Cuarta pregunta. ¿Qué significa esta situación para las economías industriales de Europa en el corto plazo, para el precio de la energía y la inflación en los próximos 90 días, y para la arquitectura de seguridad energética que Europa ha intentado construir en los últimos 3 años? Si este análisis les está aportando algo que la cobertura convencional no está diciendo con la claridad suficiente, activen la suscripción y la campanita de notificaciones. Leo cada comentario y en un momento como este, la conversación importa. Quiero ser preciso sobre los números de almacenamiento porque los números son todo en esta situación y porque la diferencia entre los números que están circulando en la prensa generalista y los números que este análisis puede verificar es la diferencia entre una crisis gestionable y una crisis con consecuencias económicas de primer orden. Los datos de almacenamiento de Gas Infrastructure Europe del martes de esta semana muestran los siguientes niveles para los 3 mercados más grandes del bloque. Alemania al 51,3% de su capacidad total de almacenamiento, con una tasa de extracción diaria de 742 gigavatios hora por día a la temperatura media actual de 4 grados Celsius en el sur y el centro del país. Francia al 47,8% de capacidad, con una tasa de extracción de 692
98 gigavatios hora por día. Austria al 44,2%, con una tasa de extracción de 81 gigavatios hora por día. El umbral de emergencia que los tres gobiernos han fijado para activar el racionamiento industrial obligatorio se encuentra en el 25% de capacidad de almacenamiento, un nivel que, a las tasas de consumo actuales y sin importaciones adicionales que compensen la reducción del Turk Stream, Alemania alcanzará en un horizonte de entre 16 y 19 días, Francia en entre 18 y 22 días, y Austria en entre 14 y 17 días. No es una crisis hipotética, es una trayectoria de consumo sobre la que ya no hay debate técnico, solo debate político sobre qué se hace antes de que se materialice. Quiero ser muy preciso sobre el Turk Stream, porque la cobertura convencional está describiendo la reducción de suministro como una interrupción técnica, una descripción que Gazprom empleó en el comunicado del lunes pasado y que los gobiernos europeos han reproducido sin análisis. El Turk Stream es el único gasoducto activo que transporta gas ruso hacia el mercado europeo meridional y central desde la inauguración de sus dos líneas en 2020. A capacidad nominal, transporta 31,5 mil millones de metros cúbicos anuales, suficiente para cubrir aproximadamente el 7% del consumo total de gas natural de la Unión Europea. La reducción al 23% de la capacidad nominal que Gazprom implementó el lunes pasado no tiene justificación técnica documentada. Los sistemas de monitoreo de presión disponibles en el corredor turco muestran parámetros dentro de especificaciones normales. Las imágenes satelitales de las instalaciones de compresión en la costa rusa del Mar Negro, en la zona de Anapa, no muestran mantenimiento de emergencia activo. No es una interrupción técnica, es una decisión operacional, y atribuirla a la mecánica de las tuberías en lugar de a la política del Kremlin es una forma de evitar la pregunta más incómoda que esta semana plantea. Una red de gasoductos sin justificación técnica de mantenimiento que reduce su flujo al 23% en invierno deja de ser una infraestructura de suministro, se convierte en un instrumento de presión política disfrazado de problema de ingeniería. Y Europa ha pasado 3 años diciéndose a sí misma que había eliminado ese instrumento de la caja de herramientas de Moscú, sin hacerlo de manera suficientemente completa. Ahora quiero abordar directamente la segunda pregunta, porque el análisis del momento elegido por Moscú para esta reducción revela una dimensión estratégica que va mucho más allá de la presión energética inmediata. ¿Por qué esta semana? ¿Por qué este nivel de reducción en este momento después de 4 meses de suministro relativamente estable a través del Turk Stream? Según este análisis, el Kremlin tomó la decisión de implementar esta reducción en una ventana específica que reúne 3 condiciones simultáneas que maximizan su efecto político. Primero, los almacenamientos europeos habían cruzado el umbral del 50% en los 3 mercados más grandes, lo que significa que cualquier reducción de suministro en esta ventana se materializa en racionamiento antes de que la primavera pueda aliviar la demanda de calefacción. Segundo, el debate político en Alemania sobre el apoyo a Ucrania está en su punto de mayor vulnerabilidad doméstica, con encuestas que muestran al 54% de los alemanes a favor de explorar negociaciones. Tercero, las elecciones francesas de primavera están a menos de 90 días y cualquier episodio de racionamiento energético en ese periodo tiene efectos electorales documentados en los partidos de gobierno. No es coincidencia que las 3 condiciones concurran en esta semana. La pregunta operacional correcta no es si Moscú lo calculó, es cuánto tiempo llevaba esperando esta ventana específica para abrir este grifo en este nivel. El silencio del Kremlin ante las peticiones de explicación técnica de la Comisión Europea en los últimos 3 días no es el silencio de un operador de infraestructura que evalúa sus opciones de mantenimiento. Es el silencio de un actor estratégico que sabe que cada día que pasa sin respuesta le acerca más a su objetivo político sin haberlo declarado explícitamente.
Permítanme abordar ahora cómo están respondiendo los actores europeos y externos relevantes, porque la naturaleza de esas respuestas va a determinar si esta situación se convierte en una crisis de invierno manejable o en el punto de inflexión de la política energética europea de los próximos 10 años. En Berlín, el gobierno federal activó el martes la fase de alerta del Plan de Emergencia de Gas de Alemania, el primer nivel de 3 en el Protocolo de Gestión de Crisis Energética que activa la coordinación entre los reguladores y los operadores del sistema sin imponer todavía restricciones de consumo. Lo que el gobierno alemán no ha hecho y lo que su silencio sobre esta omisión es significativo es activar el mecanismo de solidaridad energética de la Unión Europea, que habilitaría las transferencias de emergencia de gas entre Estados miembros. Ese silencio no es el silencio de un gobierno que confía en que la situación se resolverá antes de que la solidaridad sea necesaria. Es el silencio de un gobierno que sabe que activar ese mecanismo abre un debate político con París y con los estados de Europa Oriental sobre quién cede cuánto, un debate que el gobierno actual no está en condiciones de gestionar en este momento de su calendario político. En Bruselas, la respuesta de la Comisión Europea ha sido emitir un comunicado que condena la reducción de suministro y urge a Gazprom a restaurar los flujos normales, lo cual es, en el lenguaje de la política energética de la Unión, una declaración de impotencia práctica vestida con la terminología de la firmeza política. La evidencia disponible sugiere que la Comisión no tiene en este momento los instrumentos para forzar la restauración del suministro a través del Turk Stream, a la velocidad que la trayectoria de consumo requeriría para evitar el racionamiento. En Washington, el Departamento de Energía de los Estados Unidos está evaluando cuántas exportaciones adicionales de GNL, gas natural licuado, de las terminales en Luisiana y Texas pueden ser redirigidas hacia los mercados europeos en una ventana de 2 a 3 semanas. La respuesta técnica es entre 2,1 y 3,4 mil millones de metros cúbicos adicionales en ese periodo, asumiendo que las terminales de regasificación flotantes en los puertos del norte de Europa operan a plena capacidad. Eso es suficiente para reducir la velocidad de la trayectoria de consumo de los almacenamientos, pero no suficiente para detenerla. En el mejor escenario de GNL adicional, Alemania alcanza el umbral de racionamiento en entre 23 y 27 días en lugar de entre 16 y 19, una diferencia relevante, pero insuficiente si la reducción de Turkstream se mantiene más allá de ese horizonte. El mercado de energía está procesando esta situación con una velocidad que las declaraciones políticas no están igualando. El precio del gas natural en el índice TTF de Europa, la referencia del mercado mayorista, se situó el martes en 89,3 euros por megavatio hora, un incremento del 43% respecto a los niveles del lunes anterior al inicio de la reducción de Turkstream. En el plazo de 48 horas adicionales de mantenimiento de la reducción, los modelos de mercado proyectan un rango de entre 104 y 118 euros por megavatio hora, el nivel que, en el invierno de 2022, precedió directamente el inicio del racionamiento industrial voluntario en Alemania. En términos de consecuencias sobre las economías que dependen de insumos energéticos para su producción industrial, en el plazo de aproximadamente 2 semanas, las industrias con alto consumo energético, cerámica, vidrio, acero, fertilizantes, producción química, comenzarán a recibir las primeras notificaciones de restricción de suministro por parte de los distribuidores industriales. En el plazo de 3 semanas, si la situación no se resuelve, los primeros cierres de turno en plantas de producción comenzarán a aparecer en las economías de Alemania y Austria. Y en el plazo aproximado de un mes, el impacto combinado de los costos de energía, el inicio del racionamiento y la paralización parcial de la producción industrial podría traducirse en una contracción del PIB de entre 0,4 y 0,9 puntos porcentuales en las economías industriales del norte de Europa, un número que los bancos centrales europeos no tienen instrumentos para compensar en ese horizonte temporal.
Rusia no necesita un misil para obtener ese resultado, solo necesita mantener este gasoducto en este nivel durante 3 semanas más. Lo que está ocurriendo esta semana en los gasoductos del Turk Stream no es una anomalía de mantenimiento ni un episodio de tensión negociable. No representa una presión táctica dentro del sistema de relaciones energéticas existente. Representa la demostración de que ese sistema nunca fue tan estable como Europa quiso creer. La pregunta que esta crisis deja abierta no tiene respuesta rápida. ¿Cuánto de la resiliencia energética que Europa afirmó haber construido en los últimos 3 años es real? ¿Y cuánto era la apariencia de resiliencia que se consigue cuando el actor que controla el grifo decide no usarlo? Esa pregunta tiene respuesta ahora, y la respuesta está en el contador de los almacenamientos de gas de Alemania, cayendo 16 días más cerca del racionamiento obligatorio cada vez que pasa una noche con las temperaturas que hay esta semana en el centro de Europa. ¿Está Europa en condiciones de resistir 4 semanas más de esta reducción sin consecuencias industriales y políticas de primer orden? ¿Está Moscú dispuesto a restaurar el suministro si obtiene lo que quiere en el debate sobre Ucrania antes de que el racionamiento se materialice? ¿Y qué significa la respuesta a esas dos preguntas para la arquitectura de seguridad energética que Europa necesita construir antes del próximo invierno si quiere que la respuesta sea diferente? Quédense con este canal. El contador sigue corriendo.